Hola, buenas, somos Manu y David. Ey. Estamos aquí para explicaros un poco y que podáis entender la factura eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo de factura eléctrica que hicimos en clase gracias a Sonia. Vamos a empezar desde el principio para que la podáis entender. Lo primero que veis es el tipo de contrato. El tipo de contrato, como podéis ver, tenemos un PVPC. Este no es el único tipo de contrato que hay, este es como el tipo de contrato que tenemos con nuestra compañía. Luego está un mercado libre, es en el que la mayoría de la gente está facturando. Y luego podríamos tener también la tarifa plana, que la tarifa plana es que tú pagas todos los meses lo mismo por la energía, toda la energía que quieras, pero a veces pagas de más y entonces esta no te renta. Y luego tenemos unos planes de cuotas fijas, que en esta es que todos los meses pagas lo mismo y luego al año, si por ejemplo has usado más energía, pues tienes que pagar la que no has pagado durante los meses. Y si por ejemplo has pagado de más durante todos estos meses, pues te devuelven dinero. Esa es la pequeña diferencia que hay entre tarifa plana y planas de cuotas fijas. Que en las de planas de cuotas fijas, que al final, si has gastado más, pues tienes que pagar, y si has gastado menos, pues te devuelven el dinero. Luego tenemos aquí el peaje de acceso, que eso también lo podemos denominar como las tarifas que contratamos con nuestras empresas. Pues tenemos aquí la que hemos contratado 2.0A, que es la típica, la que casi todo el mundo tiene, y en la que da igual en la hora que utilices los electrodomésticos o otros objetos, que te va a costar lo mismo. Luego podríamos tener la 2.0 DHA, que esta sería muy recomendable para la gente que tiene el mismo consumo de noche que de día, o incluso la gente que tiene más consumo de noche que de día, porque en esta tarifa cuando consumes de noche es mucho más barato que cuando consumes de día. Y hay distintos baremos de noche. Por ejemplo, en verano la noche es desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana o de la tarde, y en invierno desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía. Luego habría otra que sería la DHS 2.0 DHS, que es muy rara, que casi nadie tiene, que esta tiene 3 periodos de facturación, al contrario de la DHA, que tiene 2, por decir el día y la noche. Este tendría como 3 periodos de facturación, que sería el día, el atardecer y la noche, que necesitas un contador especial, y con este peaje de acceso o tarifa no tendrías ningún beneficio. Ahora David nos va a explicar los conceptos que hay en una factura eléctrica. A ver, para empezar tenemos la potencia contratada, que son, aquí contratada 3,45 kilovatios. Que aquí pone que es fijo, pero es fijo el momento en el que tú lo eliges, hasta en el momento, pero es entre comillas variable, porque tú puedes cambiar cada mes, bueno, no sé si será cada mes o cuando sea, puedes cambiar la potencia que quieres contratar, la potencia contratada, y ya desde entonces se fija ese mes para pagar y eso. Luego el peaje de acceso, que eso es fijo siempre porque lo pone el gobierno, eso depende del gobierno, no depende de nosotros. Luego tenemos la energía consumida en meses, que también son kilovatios hora, depende de lo que gastes. Después tenemos el precio de kilovatios hora, que es variable porque depende del mercado, depende de la oferta, de la demanda, eso supongo. El alquiler de equipos, que bueno, eso es fijo tal, lo típico, que depende del mes, depende de los meses y eso. El impuesto eléctrico, que eso también es de gobierno, también es fijo por el gobierno. Y el IVA, que lo siempre, el IVA, los cojones. Como David nos ha podido decir, pues el IVA, lo que quiere decir que siempre nos está jodiendo ahí. Un poquillo ahí, bueno. Para romper el hielo. Ahora, después de estos conceptos en la factura, pues para que nosotros podamos entender y saber si nos están cobrando de más o de menos o lo están haciendo bien, pues por aquí tenemos unos cuantos cálculos para saber nuestra factura total a pagar. Como podemos ver, lo primero que tenemos es la potencia contratada, por lo que la metemos en el término potencia, que el término potencia es la potencia contratada por los meses que hemos utilizado más el peaje de acceso. ¿De acuerdo? Que el peaje de acceso está impuesto por
nuestra tarifa, la tarifa que hayamos hecho, pues ahí nos la pone. Y aquí podemos ver que la multiplicación de todas ellas nos da 12,31. Vale. Ese sería nuestro primer término, que lo tenemos aquí, que ese es un término fijo, que todos los meses tenemos que pagar eso. Luego el término energía, que es la energía consumida, que como David nos ha dicho, que es un término variable, ya que algunos meses podemos consumir más o menos energía, entonces es variable. Luego la energía consumida por el mes, por el precio en kilovatios hora, ¿vale? Que depende de la demanda. Y podemos ver que nos sale 11,12 euros. Como podemos ver aquí es variable. Entonces sumamos y nos da 23,44. Y ahora David nos va a explicar el impuesto eléctrico y demás. A ver, el impuesto eléctrico es el impuesto eléctrico que se multiplica por la suma del término potencia y del término energía. Primero tenemos que calcular esto, si no es imposible hacer esta cuenta. Y vemos que nos da 1,19. Y el total de la factura es ya la suma de todo multiplicado por el IVA, es decir, el término potencia, el término energía, el alquiler de los equipos y el impuesto eléctrico. Y todo eso multiplicado por el IVA. Y nos da 30,79, una factura normal, típica, que suele dar estas cosas. Entonces, como podemos ver, la total de la factura a pagar en nuestra factura sería 30,79. Como podéis ver, la factura eléctrica, aunque parezca todo fijo, podemos decir que todo lo puedes variar excepto los alquileres de equipos, impuesto eléctrico todo y el IVA. Todo lo que pone el gobierno, el resto se puede cambiar. Lo demás lo puedes cambiar y entonces por ello vamos a dar, o espero que hayáis entendido bien cómo poder calcular vuestra factura eléctrica, y ahora os vamos a intentar decir algunos pasos para optimizar esta factura. Pues primero, si ves que tienes más consumo por la noche que por el día, pues contratar una tarifa de discriminación horaria, que es la 2.0 DHA. Como hemos explicado antes. Luego también la potencia contratada. Tenéis que llamar a un técnico o a vuestro contador. Si lo manejáis bien, podéis ver cómo, si estáis contratando energía de más o de menos. Entonces, si contratáis energía de más, pues ¿para qué pagar energía de más? Entonces, en vuestra factura deberéis cambiarla. Luego, también hay otros pasos, que sería como cambiar bombillas cuando se fundan a LEDs, ya que los LEDs son más baratos en cuanto a consumo, pero cuestan más cuando tú vas a comprarlos a algún sitio. Entonces no los vayáis a comprar todavía. Cuando se os fundan vuestras bombillas que tenéis ahora mismo, comprarlos, porque a largo plazo saldrán más baratos. Y luego siempre, esto se dice en todos sitios, comprar electrodomésticos A++ o A++, las que haya. Sí, las más eficientes, sí. Las más eficientes, porque eso, aunque parezca que no, te baja mucho en el total de la factura. Reduce mucha energía. Entonces, hasta aquí ha llegado el cálculo de factura eléctrica. Espero que os haya servido de algo y hasta la próxima. Y muchas gracias por atender. Chao. Hola, amigo, mola.